Buenos días. En otro fin de semana en confinamiento aquí en Bogotá. Reciban un cordial saludo y seguimos caminando en la fe. El Señor habló en Apocalipsis de resistir las malas enseñanzas. Una iglesia ferviente en el amor que tolera a algunos que aman el mal. Y estamos hablando de Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 al 24. Y tenemos que evaluar, y tenemos que evaluarnos. Todo lo que hemos venido viendo estos sábados y domingos tienen que ver con el comportamiento y la actitud de nosotros como cristianos. Algunos dicen que esta es la época de cada una de las iglesias en un tiempo determinado. Pero lo que hemos visto y estamos viendo es que es la actitud de los cristianos en todas las épocas. Y cada mensaje se puede aplicar al tiempo que estamos viviendo, a los tiempos que vamos caminando. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 20, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las de primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice y profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y mire cómo empieza el Señor. Empieza el Señor elogiando a la iglesia por sus obras. Y lo primero que habla es amor. Y está hablando de ese amor divino implantado en el corazón humano, que se manifiesta en el servicio abnegado y listo para sacrificarse a otros. Y qué hermoso que en este tiempo tú y yo como iglesia tengamos ese amor abnegado. Qué hermoso que el Señor pueda encontrar en cada uno de nosotros ese amor que siempre debe estar en nuestro corazón. Pero también habla del servicio. Y el servicio es la evidencia de que amamos. Y entonces queda manifestada en nuestra disposición, en esa actitud a servir al Señor y a nuestro prójimo. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta, sino a aquello que nos supone cierto sacrificio. Y qué hermoso, porque ese es el servicio que debemos darle al Señor. Muchos le dan de lo que les sobra, muchos le dan de lo que ya no quieren, pero lo que el Señor dice es que demos de lo que tenemos, de tu tiempo, de tus ofrendas, de aquello que tienes para ti y lo puedes compartir. Y eso es importante para que cada uno de nosotros lo tenga en cuenta. ¿Qué tipo de servicio le estamos dando a Dios? ¿Cómo estamos sirviendo al prójimo? ¿Qué le estamos sirviendo al prójimo? ¿Y lo estamos haciendo como para Dios? ¿O estamos calmando nuestra conciencia? Pero también el Señor habla de fe. Y tiene que ver con esa confianza en Cristo. No solo como medio para nuestra salvación, sino como nuestra fidelidad constante al Señor. Y en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cómo está tu fidelidad? ¿Seguimos siendo firmes, fieles? ¿Tenemos los preceptos, los guardamos? ¿Predicamos con nuestro testimonio? ¿Tenemos ese compromiso y esa pasión por el Señor? Y también el Señor nos habla de paciencia. Y es
evidencia de la verdadera fe, porque se manifiesta en que perseveramos. En medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de todo, perseveramos. En medio de las dificultades, no abandonamos al Señor. Y qué hermoso, porque debe verse en nosotros, en ti y en mí, que el Señor habita en nuestros corazones, que realmente caminamos de su mano, que realmente el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en nosotros. Y en estos tiempos, cualquiera de esos 4 puntos pueden ser cuestionables. Y estoy hablando de los 4 puntos. Lo que no puede ser cuestionable es nuestra actitud frente a los 4 puntos. Porque cuando yo levanto la mano y digo soy cristiano, esto es lo que me van a evaluar a mí como cristiano. Y esto es lo que está viendo el mundo con respecto a Cristo en tu vida. Pero cuando nosotros miramos el tipo de congregación a la que le está hablando el Señor, pues nos está enseñando que es una congregación que practica el fruto del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el Señor, que las últimas obras van a ser mejor que las primeras. Eso significa que el Señor viene observando en esa vida espiritual un progreso, un crecimiento. Y esto es interesante, porque hay muchas iglesias y creyentes que comienzan con mucho ánimo, con mucho amor, con mucha pasión, pero poco a poco se van desafinando. Poco a poco se van desinflando, poco a poco se les va acabando esa pasión, ese amor, ese compromiso, esa fidelidad. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el primer amor va desapareciendo, va disminuyendo, hasta que ya no se ve. ¿Cómo está ese primer amor? ¿Estás todos los días activando ese fuego del Espíritu Santo que hay en ti? ¿Eres el proveedor? Y en esa parte también es importante verlo. Porque como sacerdotes de nuestra casa debemos ser proveedores espirituales, físicos, emocionales. ¿Cómo estamos siendo en nuestras casas? Y cuando nosotros evaluamos todo este contexto en el que nos está hablando el Señor, pues qué hermoso, porque está hablando del progreso. Y el Señor primero muestra ese panorama para llegar a decirles que a pesar de todas esas cosas hermosas que él veía, también encontraba cosas que le desagradaban fundamentalmente. Jesús tenía un reclamo. Y es que nunca está de acuerdo con el pecado de la tolerancia, de la maldad en medio de su pueblo. Y eso es importante que nos evaluemos. El Señor no está de acuerdo que tú y yo toleremos el pecado. Y a ello nos exhorta. En ninguna de sus formas, en ninguna de sus fases y en ninguna de las situaciones y en ninguno de los contextos donde tú estés. Y deberíamos evaluarnos. Y entonces esto nos llevaría a mirar un ejemplo claro de la palabra del Señor. Y entonces estamos hablando el caso del sacerdote Elí. Era un sacerdote que como padre permitía que sus hijos Ofni y Fines deshonraran el sacerdocio, robándole las ofrendas y fornicando en el templo. Primera de Samuel, capítulo 2, 29 y 31.
Por eso queda claro que la iglesia no debe tolerar ninguna clase de pecado que se esté dando dentro y fuera de ella. Y cuando estoy hablando de iglesia, tú, yo y todos nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Y cuando estamos hablando dentro y fuera, entonces estamos hablando que no lo podemos permitir en nosotros, pero tampoco lo podemos permitir en el contorno nuestro. Y entonces vemos que el Señor va más allá y acusa a una mujer que afirmaba que sus enseñanzas tenían autoridad divina. Dios reprobó a aquellos que dicen profetizar en su nombre, cuando Él no se lo ha autorizado. El pecado de esta Jezabel consistía en enseñar bajo la supuesta autoridad de Dios aspectos desagradables a su palabra. En la Biblia el Señor nos exhorta a examinar toda enseñanza con el fin de comprobar que está de acuerdo a la verdad. Pablo, en 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y 1 Tesalonicenses 5:20-21, les pido examinar toda profecía y retener lo bueno. No menosprecies las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. La segunda cosa que Jesús acusa a esta mujer es el hecho de que ella seduce, engaña, extravía y lleva a sus siervos a fornicar. Y aquí lo está hablando en el sentido espiritual como en el sentido físico. El adulterio espiritual conduce al pecado de la inmoralidad sexual. En los tiempos de Elías, Jezabel había seducido a Israel a fornicar con dioses falsos y con falsos profetas. Los lleva al error. Por eso Elías la desafía y desafía a todo el pueblo a congregarse en el Monte Carmelo. Estamos hablando de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19 al 24. Miren, lo que nos está mostrando aquí es que esta seducción de la que habla aquí en Apocalipsis se está llevando a cabo desde el mismo liderazgo de la iglesia. Eso hace que sea grave especialmente. Y entonces tenemos que tener cuidado. Lo digo con todo respeto. Cuando una persona venga a hablarle en nombre del Señor, lo primero que tú tienes que ver es que a la primera persona que exhorta el mensaje es a la persona que lo está trayendo. Y lo segundo es que lo podemos sustentar bíblicamente, lo encontramos bíblicamente. El Señor no se sale de sus parámetros. Y lo tercero es que cuando tú traigas un mensaje, asegúrate que el mensaje es del Señor. Y lo cuarto es que te asegures que el mensaje es para la iglesia en general y no es para la iglesia en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mensajes que son para nosotros de parte del Señor y nosotros lo queremos hacer para todo el mundo. Hay mensajes que son para nosotros y nuestra familia y nosotros queremos cobijar a todo el mundo. Por eso no es una falta de respeto con el Señor pedirle que confirme su palabra. Es más, uno debe hacerlo. Miren, cada generación tiene que enfrentarse con esta complicada cuestión. ¿Hasta dónde puedo aceptar? ¿Hasta dónde puedo adorar las prácticas del mundo, en los negocios, en el trabajo, en la familia, en los estudios? Algunos cristianos en nuestros días se comportan como si pensaran los negocios,
La vida social, la política, las diversiones, eso no tiene nada que ver con mi fe cristiana. Pero cada creyente tendrá que preguntarse hasta qué punto su participación en la sociedad compromete alguno de los principios cristianos. Ese debe ser el límite del que no debemos pasar. Sin olvidar jamás la advertencia de Dios en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, esto tenemos que manejarlo bien. Hay gente que lo lleva al extremo y se va al otro extremo. Una cosa es andar en el mundo y andar con los del mundo y otra cosa es tener amistad con el mundo. Entonces hay gente que dice, no, yo no me meto sino con cristianos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos equivocados o no, o si los otros están equivocados? No, es que yo ahora, yo con los del mundo me cuido. No se cuide con los del mundo, cuídese en su fe, en tener claros los principios, en estar firme en los principios. Por eso, cuando me preguntan que qué podemos hacer, que cómo podemos ver, que cómo podemos hacer en nuestra vida diaria, que cómo podemos participar de ciertas cosas en el mundo, que cómo podemos hacer para las prácticas, para evaluar esos puntos, pues sencillo. Lo primero que debes hacer es ver el provecho. ¿Es bueno para mí? ¿Añadirá esto a una mejor calidad a mi vida? Eso es una evaluación que tenemos que hacer. Lo segundo, el control. ¿Me controlará eso o disminuirá el control que Cristo tiene sobre mí? Dos cosas claras. ¿Y dónde encontramos esto? Sencillo, bíblicamente en 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguno. Ahí está. Las dos preguntas que nos debemos hacer y el texto bíblico que nos sirve de base para respaldar esas preguntas. Entonces, a hoy, lo que tú haces en el mundo y con el mundo es de provecho. Controla tu vida, te quita el tiempo de Dios, te da excusa o justificación para apartarte de Dios. Pero la tercera es la propiedad. Tú y yo, como propiedad de Cristo, ¿puedo justificar esta actividad? ¿Esta actividad es propia de un embajador de Cristo? ¿Y dónde encontramos el sustento bíblico? 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, mire, 3 preguntas sencillas. Provecho, control, propiedad. Ahora, vamos para la cuarta. Influencia. ¿Podría esta acción influir negativamente en algunos de mis hermanos en Cristo o peor aún, hacerlos tropezar? Y ya estamos hablando de testimonio. Respaldo bíblico, 1 Corintios 8, 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no tenga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y mire, sobre esto de la influencia,
Tenemos que mirar porque muchas veces nosotros, como cristianos, nos demoramos en llegar al Señor por un mal testimonio que recibimos. Y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros hacemos lo mismo, damos malos testimonios y la gente no quiere saber nada de Dios. Mucha gente pregunta por qué ha sido tan difícil que mi familia llegue a Dios. Pues porque la única Biblia que ve, el único testimonio que ve eres tú, que dices que eres cristiano. Entonces, si tú no le das ese testimonio, esa razón de ir, de hacer, de llegar al Señor, si tú no les predicas con tu caminar diario, pues ¿cómo va a llegar? Pero sigamos. La quinta pregunta que nos tenemos que hacer es sobre el testimonio. ¿Cómo afectará esta actividad mi testimonio? Respaldo bíblico, Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera. 5 preguntas para evaluar si lo que yo estoy haciendo en mi caminar diario con respecto al mundo y caminando en el mundo son para Dios o no lo son. Y siguiendo con lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, llegamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 21 al 23. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cuando nosotros encontramos este lenguaje fuerte, cargado de dureza, de condenación, de castigo, y de pronto de una forma severa, nos asombramos. ¿Y sabes por qué? Porque desgraciadamente con el paso de los años nos hemos vuelto tolerantes, pero son tolerantes en demasía, y todo nos parece extremo. Pero se nos olvida que en el Señor no hay grises, no hay matices, o es blanco o es negro, o eres o no eres. El Señor no mide en grados, el Señor no dice, mira, es que pues voy como en un 90%, no, para el Señor es o 0 o 100. De ahí, en ese rango, el Señor los llama tibios. Por eso cuando nos debemos evaluar, debemos contestar sinceramente al Señor. ¿Soy o no soy? ¿O qué soy? Y mirando ese juicio y disciplina, cuando se aplica a la iglesia, cuando el Señor empieza a aplicar esa disciplina, es porque está purificando, fortaleciendo, y es cuando se recibe la ayuda. Porque cuando empieza el Señor con esa firmeza, la persona comienza a tomar conciencia del pecado. Se tiene más cuidado en dejarse arrastrar por las malas costumbres de la sociedad que le rodea. Y alguien me decía, pastor, ¿y cuándo vemos todas estas cosas? Acuérdate por un segundo qué pasó el 20 de marzo en adelante. Todo el mundo empezó a hacerse su examen, pero después se fue diluyendo y hoy en día todos estamos confiados. Entonces mire cómo vamos cambiando. Y nunca debemos olvidar que no puede haber nada que quede oculto ante la penetrante mirada del Señor de las iglesias. El Señor está observando, el Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce nuestro corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo, Dios que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La palabra ha sido muy clara, siempre ha sido muy clara.
Nosotros queremos darle la vuelta, nosotros queremos acomodarla, pero la palabra siempre permanece firme. El Señor no ha cambiado sus preceptos, el Señor sigue firme en su caminar. Ahora, aquí podemos denotar que el juicio del Señor es un juicio personal, es a cada uno. Pero también algo que me preguntaban en estos días es, pastor, ¿y cuando usted habla de qué iglesia? Yo estoy hablando de la iglesia del Señor. Alguien me dijo, pastor, ¿será que está hablando de su iglesia? No, yo no tengo iglesia, la iglesia es del Señor. Y hablo de la iglesia en general para que todos miremos y evaluemos lo que estamos haciendo. Lo más peligroso en una iglesia es ser del montón. Porque si el Señor nos llama al servicio, tenemos que servir en la iglesia. Lo que pasa es que hemos sido muy cómodos y conformistas. Alguien me escribió y me decía, pastor, mire, yo asisto a una iglesia y lo más rico que hay es que yo llego el día que quiero, salgo el día que quiero. Si voy o no voy, nadie me está diciendo. Miren, evalúate de acuerdo a los principios del Señor. El problema no es la iglesia a la que tú vas, el problema es cómo te estás comportando como cristiano. Pastor, es que yo ya hice el curso de liderazgo, yo ya hice el curso de discipulado, yo ya hice este curso. ¿Y de qué te ha servido? ¿Somos enanos cabezones? ¿Tenemos un mar de conocimientos que no hemos compartido? Si el Señor ha permitido todo esto, es para que tú te desarrolles como cristiano. Por medio del testimonio, pero también por medio de la enseñanza. Qué rico enseñar a otros. Entonces tenemos que evaluar. Porque si el juicio es personal, el Señor nos va a decir qué hicimos. Eso lo dice la palabra. Y entonces está la parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Fuiste, lo enterraste, lo escondiste? ¿Lo multiplicaste? ¿Y en la multiplicación lo duplicaste, lo triplicaste, lo cuadruplicaste? Muchos los regalos del Señor los tienen guardados. Y hay personas que preguntan, pastor, ¿qué don tengo? Y la única respuesta que le puedo dar yo es el don que el Señor le dio, que tú no has estrenado. Pero también, aunque el juicio es personal, no se nos debe olvidar que todos somos líderes en el Señor. Y que aquí lo que está juzgando el Señor es a los líderes. Por lo tanto, está hablando de todos. Y aquí habla de unos líderes que están enseñando malas prácticas en la iglesia. Pero cada miembro será juzgado por su implicación en el asunto. Porque también tenemos que tener claro que cuando un líder se equivoca, no son los únicos responsables. Todos son responsables de lo que ocurre en la iglesia. Acuérdense de lo que dijo el Señor. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y ahí estamos hablando del todo el cuerpo de Cristo. Muchos se ufanan cuando un pastor, un líder cae. Se ríen, se burlan. Y no se dan cuenta que es un miembro del cuerpo de Cristo que está cayendo y que nos debe doler a todos. Ahora, muchos se han ufanado de lo que les ha pasado a Pedrito, a Juanito, y cómo han caído y cómo los han disciplinado. Y nos hemos evaluado para que nosotros no estemos en lo mismo.
El que se crea firme, mire que no caiga. Y eso es de la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué es lo hermoso en cada mensaje del Señor? Que el Señor llama al arrepentimiento. Pero aquí muy claramente en el texto el Señor sugiere que no hay disposición, que no quiere dejar su pecado. Por lo tanto, el Señor está advirtiendo su juicio venidero. Un juicio que trae efectos sobre la iglesia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Mire, esto está vigente. Hoy en día nuestro Dios está contra todo aquel que hace tropezar a su iglesia. Y si no se arrepiente, pues sus juicios los alcanzarán. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso lo dice Hebreos. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que el Señor sigue hablando y le habla a ese remanente, es un mensaje a esos creyentes que son fieles, que quedan fieles, aquellos que no se descarrían a pesar de las consecuencias de la mala enseñanza. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina, mire, a pesar de que se encontraban en medio de una iglesia claramente mundana, que aceptaba el pecado. Y entonces aquí nos está hablando de una situación triste y es la división de la iglesia. Unos a favor y otros en contra. Unos firmes en la enseñanza y los otros jalando hacia el otro lado. Como en toda iglesia. Siempre hay una mezcla. Y eso se encuentra en todas las iglesias. Es la mezcla de verdaderos creyentes, de falsos creyentes, de creyentes espirituales, de creyentes carnales. Es que se nos olvida que la iglesia es un lugar abierto, no público. El lugar público es donde todo el mundo puede entrar y salir. Y discúlpenme en la franqueza, pero eso es como si fuera un potrero. No, es un lugar abierto donde tú puedes asistir, compartir, comprometerte o simplemente escuchar. Entonces también tenemos que ser claros. Porque muchas personas sienten fascinación por las cosas secretas. Muchas personas sienten fascinación por los poderes espirituales superiores. Muchos les gusta indagar por el mundo de las tinieblas. Pero la Biblia habla que es un terreno prohibido por Dios y altamente peligroso. Muchos han ido a curiosear y se perdieron en la curiosidad. Por eso el Señor habla de que debían huir de esas enseñanzas, permanecer fieles a las prácticas cristianas que el Señor había alabado en un comienzo. Y entonces habla de andar firmes en el amor, en el servicio, en la paciencia. Y entonces llegamos a Apocalipsis 2, 24, 29. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y será quebrantados como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, es hermoso encontrar en Apocalipsis que lo que el Señor elogia es al remanente de la iglesia. Los que no se han contaminado con la doctrina y sus prácticas pecaminosas. Y mire cómo las llama el Señor, profundidades de Satanás. Por lo tanto, el Señor está señalando que hay obras diabólicas. Pero el Señor está
exhortando a los verdaderos creyentes para que se aparten de ellas. Y entonces está hablando aquí de los vencedores, aquellos creyentes a los que Dios exhorta a guardar mis obras hasta el fin. No es ser cristianos por raticos. Es ser cristianos las 24 horas, los 365 días del año. Un verdadero creyente no es el que hace concesiones al mundo. Un verdadero creyente no es el que se va adaptando al mundo, como una metamorfosis, como el que va cambiando de color, sino es aquel que se aparta y sigue fiel al Señor conforme a su voluntad revelada en su palabra. Es aquel que sirve, es aquel que está comprometido, es aquel que está siempre ahí. Si hay algo que uno ha querido transmitir es esa pasión por el Señor. Y entonces Dios promete no imponer más cargas de las que llevan. Pero deben mantenerse firmes hasta que Él venga por ellos. Entonces ya está hablando de una segunda venida. Y entonces habla de esa autoridad que el Señor da sobre las naciones. Salmo 2, 8, 9. Pídeme y le daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás a estos vencedores. Está hablando Cristo glorificado, de esa promesa maravillosa, grande. Está compartiendo su autoridad y gobierno, ese gobierno terrenal. Eso que Dios le da al Hijo, pero ahora comparte, no solo con su Hijo, sino con todos los hijos de Dios, los que permanecen fieles y firmes. ¿Dónde estamos en el Señor? ¿Dónde estamos caminando? Porque también se promete la estrella de la mañana. Cristo mismo se está prometiendo. Como cristiano auténtico, cuando llegue el final de esta vida, tú y yo tendremos a Cristo. Y no lo perderemos ya nunca jamás. Estamos con Él. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Miren, si hay algo que el Señor nos ha venido exhortando en estos tiempos espirituales, y especialmente en estos mensajes, es ese riesgo de un amor blando, de un amor tibio, que tolera todo y no juzga nada. Yo no sé, pero con toda la situación que estamos viviendo, con todo lo que estamos viendo, oyendo, que algunos, y lo digo con todo respeto, ya estamos saturados de las cosas que se están viendo. El Señor nos invita a volver a su palabra. El Señor nos invita a caminar en su amor. El Señor nos invita a examinar nuestro corazón. El Señor nos invita a ser verdaderos creyentes. Por eso, caminemos en fe, tomados de la mano del Señor, firmes en el Evangelio, firmes en los preceptos, lejos de las concesiones al mundo. Que la palabra del Señor sea nuestro manual de vida. No sabemos cómo seguirá la situación del mundo, pero sí podemos saber cómo está la situación de nosotros con Dios. Y eso lo tenemos que evaluar. Por eso, ahí donde estás, órale al Señor. Como dice Pablo, evalúese cada uno a sí mismo. No es salir a juzgar si, pastor, si yo estoy bien, líder, si yo estoy bien,
Y a veces es lo que nosotros queremos escuchar, que le digan a uno, ay sí, mire, va bien, no va bien, le falta, le sobra. No, no, no. Es un compromiso personal con el Señor. Pero también ese compromiso tiene que representar si tú vas a ser de esa iglesia remanente. Hoy te invito a ese compromiso, a una iglesia remanente, firme en el Señor. Papito Dios, hoy nos queremos poner en tus manos, Padre misericordioso. Primero para agradecerte, Señor, todo lo que has hecho durante todo este tiempo y en cada una de nuestras vidas. Papito Dios, porque sabemos, Señor, que como cuerpo de Cristo, Señor, debemos ser fortalecidos cada día por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llevas a evaluarnos, pero también nos enseñas a evaluar nuestro caminar, Señor, en cada situación, en cada circunstancia, en cada prueba, pero también en cada compromiso con el mundo. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, pero sabemos, Señor, en nuestro corazón que tú nos estás llamando al arrepentimiento, porque nunca antes se había predicado tanto tu palabra. El mundo la ha conocido, Señor, pero también nos has dado el libre albedrío para decir que sí o para decir que no, para estar contigo y para estar afuera. Papito Dios, pero sabemos, Señor, que en ese libre albedrío tú nos has dejado esa decisión para que mañana no digamos como dijo el rico Epulón, deja que yo avise a mis hermanos. Papito Dios, sino que hoy, Señor, podamos llegar, Padre misericordioso, a ti y caminar en ti, Padre amado, y seguir adelante, Padre misericordioso. Padre bueno, dando testimonio, levantando la bandera, Señor, en este mundo agitado y dando de tanto de nuestro corazón, Señor, como de lo que tú has dado a nosotros. De lo que tú nos das, damos, Señor, Padre Santo, para que todos y cada uno, Señor, nos evaluemos en nuestro caminar. Papito Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Ayer yo publicaba que oremos por nuestro país. Y es algo que se necesita, porque la oración puede cambiar las circunstancias. Nosotros no oramos para que Dios cambie, nosotros oramos para que la voluntad de Dios se haga en este mundo. Y muchos me han escrito que ante la situación que está viviendo el país, ¿dónde está la iglesia? Y esa pregunta yo la respeto, pero la puedo contestar en que donde tú estás, donde yo estoy, donde estamos nosotros, somos la iglesia. Entonces, no es salir a fijar una posición. Todos estamos de acuerdo con las cosas, no estamos de acuerdo con el vandalismo, pero estamos de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Que lo que está sucediendo es bíblico? Sí. ¿Que la Biblia se viene cumpliendo? Sí. ¿Que el amor de muchos se enfriará? Sí. ¿Que el vandalismo? No estamos de acuerdo con el vandalismo. Pero no hemos visto en las marchas a alguien que esté predicando y mucho menos se ha sentido que la gente se ponga a orar por nuestro país. Muchos están criticando, muchos están... Y alguien me decía, pastor, es que cuando los pastores opinan se están metiendo en política. No, nosotros no hablamos de política. Yo soy una persona que siempre ha hablado de justicia, desde la óptica del Señor. Y muchas veces las personas quieren saber nuestra posición personal para ponerla como posición de la iglesia. Y son dos cosas circunstancias, y dos circunstancias diferentes. Como iglesia uno tiene una posición, y lo primero que tengo que decirles es que nosotros somos apolíticos. Porque para nosotros la mejor política es la palabra del Señor. Lo segundo
que la mejor forma en este momento de apoyar es orar por nuestro país, que no vamos a estar a favor de unos o de otros, porque el que marcha sin tapabocas pues es un riesgo que está tomando, pero el que está siendo vándalo pues está destruyendo lo que nosotros todos como colombianos tenemos que pagar. Entonces tenemos que entrar a mirar esas situaciones. Y como iglesia, lo único que he hecho es llamar a la oración. Tomémonos de la mano del Señor. Por eso, gracias a todos los que nos escriben, porque nos han dado la pauta para todas estas enseñanzas, porque es lo que necesitamos como la iglesia del Señor. Si nosotros predicáramos solamente para su gloria en mi Bogotá, entonces haríamos un Google Meet o haríamos otro tipo de comunicación, pero esto que enseñamos lo enseñamos para todas las iglesias y para todos los cristianos. Por eso gracias a todos y cada uno de los que nos ven en directo y en diferido. Nos han preguntado que dónde pueden encontrar estas enseñanzas. Estas enseñanzas quedan en la página web, quedan en el canal de YouTube, lo pueden encontrar en Twitter y lo pueden encontrar en Face. Alguien me decía, pastor, es que yo no los encuentro. En las 4 redes sociales están. Ahí nos pueden buscar. Primeramente, pues en la página web. Ahí va a encontrar el devocional y va a encontrar las diferentes listas de reproducción en las que estamos andando. Gracias, un feliz día. Seguimos esperando las medidas de esta semana. Sabemos que ya la próxima semana también hay confinamiento. Entonces, mientras que estemos en esta situación en Bogotá, pues no hay reuniones presenciales y seguimos ahí pegados de la mano del Señor. Un abrazo, un feliz día, un testimonio grande que tú le puedas dar a tu familia en estos tiempos de confinamiento donde estás compartiendo. Acuérdate, muchos, la única Biblia que leen y que ven es tu testimonio. Por eso, una vez más, no te sueltes de la mano del Señor. Buen día. Gracias por dejarnos servir.